Bueno, damas y caballeros, estamos aquí en su programa Tenemos con qué, ya lo dijo aquí mi compañera el día de hoy, Venus. Vamos a presentar al entrevistado del día de hoy. Él es Nelson Ramírez, es coordinador nacional del movimiento nacionalista Orden, un movimiento que empezó siendo, fíjense ustedes, un movimiento estudiantil y que hoy en día se está proyectando a una escala mucho mayor. Un movimiento que se identifica con un ideal muy particular, el nacionalismo, que es increíblemente estudiado a nivel de lo que puede ser lo teórico, pero que sin embargo pocas veces es nombrado en la política diaria. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, sobre lo que él está proyectando en su movimiento y qué rol están jugando los jóvenes en ese movimiento. Nelson, bienvenido a tu programa Tenemos con qué. Buenas tardes, Venus. Buenas tardes a todos los patriotas que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación al programa y esta ventana de difusión del nacionalismo venezolano y su motor que constituye el ideal del bien nacional. Muy bien, vamos a comenzar preguntándote esencialmente, para los que nos están escuchando, ¿cómo defines a Orden? ¿Qué es Orden? ¿Qué es como tal este movimiento que tú encabezas? Mira, el movimiento nacionalista Orden, como bien lo dice su sigla, es un movimiento de carácter nacionalista, autóctono, criollo y venezolanista, que obedece a dar una alternativa política para Venezuela ante la decadencia que ha vivido durante tantas décadas, durante 57 años de constante década y traición por parte de todas las castas políticas venezolanas que han obedecido a ideales totalmente foráneos, ideales que han traicionado los altos intereses de la nación venezolana, han entregado nuestros recursos estratégicos, han defraudado la esperanza de los ciudadanos venezolanos. Ante estas circunstancias, nosotros nos levantamos como un movimiento nacionalista que, en primer lugar, auspicie un movimiento, un nacionalismo propio, auténtico, criollo y venezolanista. En segundo lugar, en despertar en los ciudadanos una conciencia nacional que se traduzca en la responsabilidad, el sentido del deber y el orgullo de sentirse venezolano. Y de que de esta forma todos los ciudadanos venezolanos seamos parte activa en la reconstrucción nacional, porque Venezuela tiene todos los elementos necesarios para estar en un sitial de honor entre las naciones del mundo. No es posible que toda la historia que nosotros tenemos y hoy día seamos la mofa del mundo. No. Nosotros tenemos con qué, no solamente en recursos naturales y no solamente en recursos económicos. Nosotros tenemos un elemento primordial que aun cuando nos falte lo económico y nos falte los recursos naturales que gracias a Dios tenemos en abundancia, tenemos el elemento humano, el venezolano, las cualidades del venezolano, el ingenio del venezolano, que no es secreto para nadie. El venezolano, cuando sale a donde va y con lo que tiene, triunfa, brilla, sobresalta. Nosotros nos planteamos, bueno, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos todos aquí en Venezuela? ¿Por qué no llamamos a todos esos patriotas que se fueron desilusionados, frustrados, porque aquí nunca se les dio la oportunidad? Vamos entonces a integrarnos en una sola idea, el nacionalismo venezolano, para reconstruir al país. Borrar todas las luchas de clase que nos han hecho enfrentar a los venezolanos, borrar esas falsas concepciones de que la unidad de la nación se encuentra en los partidos que históricamente han defraudado y han traicionado al país. Borrar esa falsa concepción de que la unidad de la nación se encuentra en uno o en otro líder que también a la larga con la práctica del populismo ha traicionado al ciudadano venezolano, ha traicionado la esperanza del ciudadano venezolano. Entonces nos erigimos así para impactar en la política venezolana, pero no solamente llegar a la política como un mero fin absoluto, porque seríamos más de lo mismo. Nosotros nos planteamos una fundacional tarea y es reeducar al ciudadano venezolano en los valores patrios, reeducar al ciudadano venezolano en levantar su autoestima, reeducar al ciudadano venezolano en torno a la conciencia y la responsabilidad, porque durante 57 años nuestra cultura, o la cultura impuesta por la tiranía partidista, siempre ha hecho ver de que el venezolano es un holgazán, de que el venezolano es un flojo, de que el venezolano es tramposo, y de esta manera se hicieron colocar todos los vicios como algo de expresión típica de nuestra cultura. Y esto además trajo como consecuencia el terrible escenario de que socavó la autoestima del venezolano, a tal punto de que el venezolano actualmente, gracias a todos estos procesos políticos que han llevado a Venezuela a su quiebra,
pues no se siente capaz de hacer nada. Nosotros por el contrario decimos, sí podemos, sí tenemos con qué, sí no podemos valorarnos para rescatar al país. Y como tenemos con qué, me gustaría también conocer, me parece muy interesante este planteamiento de orden porque es volver totalmente a lo que es el nacionalismo y valorar lo nuestro, nuestra esencia como venezolanos. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Orden, cómo surge Orden, cuánto tiempo tiene Orden y a quiénes específicamente va dirigido este movimiento. Bueno, el movimiento nacionalista Orden nació de un movimiento estudiantil en la Universidad Central, en la Escuela de Ciencias Políticas. En la escuela, UCB. En la UCB, correcto. Aquí hay un sesgo UCBista, señores. El que no le guste, incluido tu que eres de LUCAP, te la vas a tener que aguantar. Es que por eso ahí está votado. Okay. Surge en la Escuela de Estudios Políticos un grupo, un movimiento estudiantil denominado Aristeia, totalmente nacionalista. El éxito fue rotundo porque el movimiento, el grupo Aristeia en la Escuela de Estudios Políticos no contaba con más recursos solo que con su voluntad y las ganas de plantear una nueva alternativa en la escuela y de ahí proyectar una nueva visión política para el país. Sorpresivamente, ante las maquinarias partidistas que siempre tienen sus garras clavadas en todas las universidades, bueno, el Aristeia queda de tercer lugar. Algo jamás imaginado ante contendientes de esta naturaleza que manejan los recursos que nosotros no manejábamos. Bueno, de ese modo llegamos a consejeros de escuela, a consejeros de facultad y algunos cargos en los centros de estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos. Al ver la recepción, al ver la aceptación, no solamente de estudiantes, sino que poco a poco se fue llevando la idea a otros sectores, el movimiento Aristeia pasa a denominarse Orden, Organización de Estudiantes Nacionalistas. Okay. Seguimos transmitiendo la idea en universidades tales como la UCAP, transmitimos la idea en universidades como la Simón Bolívar, en su núcleo del litoral, y bueno, nos dimos cuenta de que cada vez iba calando más la idea del nacionalismo venezolano, al punto que ya no solamente estaba abarcando el sector estudiantil o el sector juvenil, ya se estaban involucrando con la idea amas de casa, profesionales de todas las áreas del saber, campesinos, obreros, jóvenes, no solamente universitarios, sino también de bachiller, o sea, algo bastante fuera de lo visto en Venezuela ante una idea de esta categoría. Al ver esa proyección y al ver el impacto que tuvo y que aún tiene, pues decidimos pasar a abrir y expandir nuestro radio de acción, es decir, a toda la nación venezolana. Y desde ese momento pasamos a Movimiento Nacionalista Orden, en la cual, bueno, ya estamos trabajando en planteamientos concretos para la nación venezolana, ya estamos en tesis afirmativas y propositivas que van o están posicionando el mensaje del nacionalismo venezolano dentro de todos los sectores sociales en Venezuela, visto no como sectores aislados, sino como un gran grueso nacional, visto como un todo orgánico que constituye la nación venezolana representada por cada uno de sus ciudadanos. Hay algo que me llamó bastante la atención y es que, bueno, fuera de aire, Mariano me comentó, según lo que le dijo Said, que no está, como para recriminarle. Exacto. Que están de cierto modo ustedes apoyándose en los ideales de Marcos Pérez Jiménez. Mira, quisiera saber qué tan cierto es eso y en dado caso de por qué precisamente basarse en esta presidencia venezolana. Mira, mucho se especula sobre nosotros. Nos señalan de perejimenistas, nos señalan de querer volver a épocas, ¿no? Nosotros los nacionalistas venezolanos del Movimiento Nacionalista Orden nos definimos como que reencontramos nuestra historia. Nosotros nos vamos a nuestros orígenes, nosotros nos vamos incluso a lo precolombino, nosotros nos vamos a lo colonial, a lo hispánico, a lo independentista, a lo republicano, al sistema político venezolano del siglo XX. En medio del estudio de toda esta historia, hubo un fenómeno muy interesante en el siglo XX, como fue la época del nuevo ideal nacional, en la década de 1948 a 1958. Cuando nosotros empezamos a estudiar ese periodo totalmente diferente a lo que habíamos visto desde la llegada del general Juan Vicente Gómez hasta el sol de hoy, nosotros vimos, bueno, pero había plena eficiencia en la obra de gobierno, existía una economía sólida, fuerte, una moneda competitiva en el mercado mundial. Habían obras de infraestructura que hacían que el ciudadano venezolano se desarrollara no solamente materialmente, sino también moral, también intelectual y también espiritual. Cuando nosotros vemos de que con
Un ejemplo en medio de todo este estudio, el barril de petróleo en la época era $3. $3 un barril de petróleo. Y se producían cerca de 3 millones a $3. Y decimos, bueno, pero ¿cómo en un barril de petróleo tan barato se pudo desarrollar todo lo que se desarrolló en Venezuela? Y se desarrollaron muchísimas cosas, no solamente la infraestructura, como suelen decirlo peyorativamente los partidos. Se desarrolló la petroquímica, se desarrollaron las manufacturas, se desarrolló el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, se desarrolló el Instituto Venezolano de Enfermedades Tropicales, un instituto creado justamente para estudiar, valga la redundancia, las enfermedades propias de nuestro trópico venezolano. Había toda una obra de gobierno que demostró la eficiencia administrativa del mismo. Sin embargo, si, como lo dije anteriormente, si vamos a sacar ejemplos y obras, pues no tendríamos que hasta mañana. Pero puntualizaré el por qué no somos perejimenistas, por dos causas. Primero, lo diré en la parte pragmática y segundo, en la parte ideológica. Comienzo por la parte pragmática. Es ilógico que nos llamen perejimenistas por la mera revisión o el estudio de la época del 48 al 58. Si a ver vamos, gran parte de las obras del nuevo ideal nacional vienen derivadas del proyecto de desarrollo nacional emprendido por el general Eleazar López Contreras, conocido como el Plan Rotival. Si a eso fuésemos, pues entonces el gobierno del general Pérez Jiménez hubiese sido lopecista. Si a eso vamos, por haber agarrado algo de un gobierno pasado. A eso nos remitimos nosotros. En la parte ideológica es también imposible que se nos denomine perejimenistas porque Pérez Jiménez no dejó ningún compendio ideológico concreto para la política venezolana. El nuevo ideal nacional eran fragmentos de discursos de las alocuciones del general Pérez Jiménez y algunos aportes de la talla de Laureano Vallenilla Lanz, entre otros intelectuales de la época, pero no hubo un libro concreto que dijera esto es el nuevo ideal nacional. En consecuencia, bajo lo pragmático y bajo lo ideológico, nosotros no podemos tener la categoría de perejimenistas. Además, que nosotros nos oponemos por completo al personalismo político que bastante daño le ha hecho a Venezuela. Nosotros, por el contrario, exaltamos seguir a una idea que nos haga identificarnos, nos haga reconocernos y nos haga hermanarnos en torno a un solo fin absoluto, que sea Venezuela y su mejor destino. Yo te voy a preguntar algo, Nelson. Aquí tú acabas de mencionar algo muy cierto. Pérez Jiménez no dejó un compendio ideológico en Venezuela con el cual uno pueda llegar a decir esto es el perejimenismo, esto es el ideal nacional en términos de dogma político. Correcto. En términos de doctrina política. Sin embargo, tampoco lo hizo Hugo Rafael Chávez Frías. Pero hoy en día tenemos un gobierno que se reivindica como socialista y socialista del siglo XXI. En otras palabras, de esos discursos y de esos pequeños fragmentos que este hombre en su momento construyó al frente del país, emergió lo que se conoce hoy en día como una ideología para muchas personas. ¿No te parece que eso es un punto interesante a recalcar aquí? No en su totalidad, porque al hacer la comparación de los cuadros políticos que han regido el destino del país desde el 58 hasta hoy, nos vemos de que han tenido una verdadera doctrina. A diferencia de Pérez Jiménez, que su realismo político lo colocaba de poner la nación por encima de todas las demás cosas. ¿Qué ha pasado entonces en el tema del señor Chávez? Él sí tenía una ideología, y su ideología era marxista, su ideología es comunista, y estos señores que usurpan el poder también tienen una ideología comunista que está igualando a los venezolanos en miseria, en pobreza, en represión y en muertes. Tengo entendido que, y esto lo digo también para aclarar la cuestión, que de hecho tú aseguras que no es nada más el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Maduro, sino que de hecho consideras que el marxismo lleva predominando en Venezuela desde hace un tiempo más atrás. Correcto. ¿Podrías explicarnos eso, incluyendo esa parte de... Sí, de cómo tal no. forma de que, en términos netos, que la audiencia logre seguir la línea? No, bueno, celebro todo este tipo de preguntas porque al ciudadano venezolano hay que reeducarlo, al ciudadano venezolano hay que mostrarle las partes de la historia que nos han ocultado para dominar al país en miseria. Justamente esta doctrina perniciosa para el país se instauró luego del derrocamiento del general Pérez Jiménez a partir del 23 de enero de 1958. Justamente cuando el señor Wolfgang Larrazábal asume la Junta de Gobierno, al año siguiente, él empieza a enviar recursos venezolanos para apoyar la revolución cubana. Envía $3 millones, envía armas, envía pertrechos, envía municiones, envía provisiones, víveres para
apoyar supuestamente la libertad de la isla, pero ya para nadie era un secreto que el señor Fidel Castro tenía una ideología comunista totalmente clara. Entonces, a partir de ahí empieza a entrar la ponzoña internacional del marxismo en nuestro país. Y no solamente con el señor Larrazábal, que apoyó esa nefasta revolución para los ciudadanos cubanos y para nosotros que fuimos y somos agredidos y somos sometidos por esa tiranía castrocomunista. El señor Rómulo Betancourt le abrió las puertas de nuestro Congreso al señor Castro. El señor Jovito Villalba lo recibió. Cuando vino aquí el señor Castro a la toma de posesión del señor Pérez, bueno, aquí había muchos intelectuales recibiendo a ese señor. Bueno, eso es una muestra palpable y tangible de que el marxismo ha buscado penetrar, clavar sus garras sobre el país como en la práctica lo está haciendo. Entonces, no es un invento, no es una ficción. ¿Y por qué no es un invento y una ficción? Porque no solamente está la parte ideológica que ya estoy mencionando, sino que la realidad social y política hizo que nosotros los venezolanos nos enfrentáramos en la nefasta lucha de clases. Crearon cinturones de miseria, crearon cinturones de pobreza, el pobre contra el rico, y nunca jamás después del 58 se habló de la gran nación venezolana y de la comunión que tiene que existir en los venezolanos para marchar a un destino de grandeza como en la práctica nosotros estábamos marchando antes del 58. Sin embargo, existen quienes dicen que aún nos encontramos en un proceso de transición a una vía del socialismo, pero de acuerdo a lo que estás diciendo, podemos evidenciar entonces que en efecto nos encontramos ya frente a un país con estas garras ya del marxismo bastante expuestas. En efecto, Venus, es que una de las trampas del marxismo es su dialéctica. No, todavía tenemos que seguir consolidando la revolución, nosotros tenemos que marchar hacia el socialismo, pero mentira, estamos en el socialismo que nos lleva a la miseria y nos lleva a la pobreza, que aparte ha saqueado de manera vulgar todos los recursos de la nación venezolana, ha prostituido los intereses, los sagrados intereses de la nación venezolana para beneficiar a otros países mientras la nación venezolana se cae en 1000 pedazos, mientras el ciudadano venezolano cada día es más pobre. Entonces, naturalmente, no podemos cerrarnos ante esta realidad que nos está consumiendo desde hace 57 años. Solo que ahorita se le hace más propaganda, pero la trayectoria que ha tenido el comunismo en nuestro país es inevitable. Nosotros tenemos que recordar, y todos los ciudadanos venezolanos tenemos la obligación de recordar, la agresión a Machurucuto, la invasión de los cubanos a Venezuela. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno venezolano? Pasividad. O sea, estábamos invadidos. Eso se requería, claro, hubo una repulsión militar en el acto, pero se necesitaba trascender el conflicto y no se hizo. Y bueno, aquí tenemos hoy, ya en el 2015, estamos nosotros viviendo esas consecuencias. Ya estamos viviendo esos resultados de la omisión y la traición de esa casta politiquera que tomó la política en Venezuela como un negocio para satisfacer sus apetitos personales y someter a la nación venezolana. Si los partidos, en la opinión del movimiento, han venido causando tantos problemas, ¿cuál es la alternativa que el movimiento plantea? ¿En qué se sustentaría entonces el sistema democrático que ustedes están defendiendo? Sí, muchas personas se hacen esa pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿cómo podemos llevar una vida democrática sin partidos? Nosotros no estamos en contra del sistema de partidos, porque consideramos que el sistema de partidos es lo más sano para una vida democrática en sana convivencia. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado con el sistema de partidos en Venezuela? No hablamos de la eliminación de los partidos, sino que los partidos tradicionales en Venezuela no han estado a la altura de las circunstancias históricas. Han traicionado de manera sistemática, continua, los intereses de la nación y se han encargado a través de sus prácticas demagógicas y populistas de crear más miseria que ellos saben que a la larga es la fábrica de votos que los va a mantener siempre en el poder. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Bueno, esos partidos políticos tienen que abrirse. Aquí tiene que haber una ruptura del sistema político. Aquí tiene que emerger una nueva política en Venezuela sobre un nuevo esquema paradigmático. Nosotros nos planteamos como alternativa política venezolana en un futuro, pues establecernos como un partido político con unas nuevas directrices axiológicas, morales, totalmente diferentes a lo que han regido a Venezuela los partidos tradicionales. Y ojo, no solamente el movimiento nacionalista Orden, hay jóvenes en todo el país
que están bajo esta misma sintonía porque saben el fraude que representan los partidos políticos. Todos estos movimientos que se oponen al sistema, bueno, tenemos que levantarnos para darle al país respuestas concretas y ofrecer un nuevo camino que no sea la miseria y la demagogia y el tráfico de esperanzas que históricamente ha caracterizado a los politiqueros y sus partidos. Te pregunto ahora si la pregunta que tienes en el chat, que va siendo hora de que te la haga, acabas de nombrar en efecto que consideras a Orden un movimiento político emergente. Correcto. Eso ya te lo estaban preguntando, te estaban diciendo si Orden se definía como un movimiento político emergente. Lo curioso está aquí. Te preguntan ni de derechas ni de izquierdas. ¿Dónde te ubicas tú en el espectro político? O mejor dicho, ¿dónde ubicas a Orden en el espectro político? Muy buena pregunta por parte del patriota que está en el chat interactuando. No se quiso identificar, colocó invitado 251, pero es muy bueno. Bueno, de verdad agradezco muchísimo esa pregunta porque es la duda que tiene gran parte de los ciudadanos venezolanos. Bueno, Mariano y Venus, justamente el esquema de derecha e izquierda ha sido lo que ha llevado a Venezuela al fracaso. Cuando fracasa el comunismo o cuando las políticas comunistas no tienen asidero, recurren a prácticas liberales. Y tenemos un caso concreto, el señor Carlos Andrés Pérez. Y eso naturalmente ha llevado a Venezuela al desastre. Nosotros, por el contrario, estamos por encima de esas dos alternativas políticas que son nefastas, al menos en el caso venezolano. Me circunscribo a la historia de Venezuela y a la política venezolana. Ha sido un desastre y ha sido un fracaso total. Nosotros nos presentamos como la tercera alternativa política con el nacionalismo venezolano en función y en referencia al realismo político que ha venido viviendo Venezuela. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en tener que aplicar lo que sea necesario por el bien de la nación, el desarrollo de la nación y por la preservación de los altos intereses de la nación venezolana y la seguridad, la integridad, el desarrollo y la realización de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos. Por esa causa es que nosotros no podemos decir de que somos de izquierda ni somos de derecha, porque esas ideologías caducas destruyeron al país en su totalidad. Entonces estamos frente a una nueva ideología, podríamos decirlo así. Mira, más que ideología, una nueva forma de ver el mundo en Venezuela. ¿Por qué una nueva forma de ver el mundo? O entender la política en Venezuela. Porque la política tradicional, llevada de la mano de los señores demagogos de los partidos, entendió la política como miseria, entendió la política como lástima, entendió la política como votos. Y en consecuencia, así, de la misma forma, entendió la democracia. Pero nunca enseñaron al ciudadano venezolano de que al revés, la política es responsabilidad. La política y la democracia supone una conciencia de deber que en función de esos deberes, pues tienes la plena legitimidad de exigir tus derechos. Es decir, hicieron del ciudadano venezolano un ser pasivo a las dádivas y migajas del gobierno. Hicieron al ciudadano venezolano un ser atenido a las dádivas del populismo gobiernero de los 57 años hasta hoy. Nosotros, por el contrario, tenemos que erradicar esa forma de pensar en Venezuela. Nosotros tenemos que levantar a la nación venezolana en base a trabajo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que vengan a engañarnos y pensar de que una persona va a venir a arreglar todo. No, señores venezolanos, esa no es la alternativa. La alternativa es que cada uno de nosotros entendamos que el trabajo que nosotros hagamos con plena conciencia nacional y pleno sentido del deber y de la responsabilidad va a ser lo que saque a Venezuela del foso donde la han metido los partidos y sus dirigentes. Aquí tenemos, por cierto, es la misma persona que te hizo la anterior pregunta, lanza la siguiente. ¿Qué misión y visión tiene entonces el movimiento? Convénzame. Bueno, mira, la visión es proyectarnos a futuro como un partido político que impacte la vida política en Venezuela. Porque nosotros en efecto nos planteamos llegar al poder. Nosotros no estamos aquí como un hobby, un pasatiempo. Nosotros pretendemos tomar el poder para hacer las transformaciones políticas que hay que hacerlas. Y como misión, para poder lograr esa fundacional tarea, nosotros estamos en la obligación de reeducar al ciudadano venezolano. Nosotros estamos en la obligación histórica y la obligación moral de enseñarle al ciudadano venezolano la historia que nos han ocultado para enfrentarnos en el odio visceral de la lucha de clases. Y para que germinara entonces el nido de populismo que se instauró en Venezuela con la tiranía del 58 hasta hoy. Esa se resume entonces parte de nuestra obra de proyección hacia el porvenir que estamos nosotros trabajando en este movimiento. Nosotros no estamos anclados al pasado. Naturalmente tenemos que revisar nuestro pasado, tenemos que volver a nuestros referentes.
porque nos hemos equivocado, pero no sabemos en qué nos equivocamos. Y aparte que no sabemos en qué nos hemos equivocado, tendemos a echarle la culpa a un tercero. No, señores, ya es hora de asumir nuestra responsabilidad histórica, porque es momento de saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y ese es el gran reto que se plantea el movimiento nacionalista. Así va la cosa. A ver. Bien, realmente la primera pregunta que él hace aquí la voy a omitir porque es la pregunta final del programa. Ok. Y eso es una tradición. Perfecto. Está ahí. Esto es lo que va. Sí, es pasado. ¿Cómo vas a impactar el sistema político venezolano? Es lo primero que te preguntan. Y con hechos concretos, porque el ciudadano ya no cree en nadie. Estoy citando, literalmente. Cita Said La 2015. cultura en un país viene dada por el pasado, el presente y el futuro. No soy Said. Ah, ok. No te creo. Bueno, ahí están las preguntas, sea él o no. Es cierto que es alguien que nos está escuchando, así que adelante. ¿Cómo intentamos impactar, o mejor dicho, al patriota? ¿Cómo estamos impactando? Nosotros carecemos de los recursos económicos que tienen los partidos. Nosotros carecemos, naturalmente, de gran parte del espectro mediático que tiene secuestrado el gobierno y la oposición. Pero estamos en abundancia de voluntad. Nosotros, de a granito, estamos llevándole el mensaje a los ciudadanos en todas sus manifestaciones, en actividades de calle, en actividades cívicas, en asambleas ciudadanas. Tenemos, que por cierto aquí les traje un ejemplar para compartirlo con ustedes, nuestro periódico nacionalista El Centauro, donde estamos transmitiendo al venezolano la forma idearia del movimiento y orientando al ciudadano venezolano en torno a los supremos fines del nacionalismo venezolano y su motor, que es el ideal del bien nacional. Fíjense ustedes, hay un fenómeno muy hermoso que nos sucede en nuestras actividades cívicas en la calle. Los ciudadanos se acercan y nos preguntan, pero ¿cómo intentan ustedes? Justamente esa misma inquietud del patriota que nos está escribiendo. Cuando nosotros le hablamos de todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de transmitir un mensaje a los ciudadanos en la calle, pero no solamente de darle el periódico o darle el panfleto y ya, no, sino de orientar a ese ciudadano en el momento para que ese ciudadano sea un elemento activo y difusor de la idea de la cohesión nacional, nos ha dado más resultados que todo el circo mediático que tiene incluso la Mesa de la Unidad Democrática y los señores del gobierno. Fíjense ustedes, ha sido tal el impacto de esta manera que incluso desde Nueva Esparta ya quieren formar parte del movimiento. Desde Nueva Esparta, allá en el oriente del país, quieren que nosotros vayamos allá a realizar actividades. En Oriente, en Occidente, en los llanos, en el centro, en los Andes, etc. Naturalmente, nosotros tenemos que combatir una cultura que sembraron los partidos en los ciudadanos venezolanos, que es la inmediatez. El ciudadano venezolano ahorita lo quiere todo rápido, lo quiere para allá. Nosotros, como nos planteamos un cambio generacional, un cambio de manera fundacional en una nueva forma de pensamiento que lleva a Venezuela a su desarrollo y al ciudadano venezolano una mejor calidad de vida, de realización y satisfacción en Venezuela, entendemos que esta tarea no es de un momento a otro, porque hay mucho que explicar, hay mucho que enseñar, hay mucho que reeducar al ciudadano venezolano, pero lo estamos haciendo y cada día son más las personas que se pliegan a la idea, cada día son más las personas de calle, las personas de a pie que se sudan día a día en la frente para llevarle el pan de cada día a su familia, para alimentarlos, que se están convenciendo de esta idea. ¿Por qué? Porque simplemente no nos ven a nosotros como las marionetas de los partidos, porque nos ven con voluntad, nos ven con corazón, nos ven con entusiasmo, llevando y transmitiendo ese mensaje de granito a granito, pero lo estamos haciendo. Y eso convence más que toda la maquinaria y todo el dinero que ponen los partidos a su disposición para seguir manipulando a los ciudadanos, para seguir engañándolos, para seguir haciéndole falsas esperanzas, para seguir prometiéndole lo que jamás van a cumplir. Preguntan cómo pueden contactarte. Magnífico. Las redes sociales. Las redes sociales de nuestro movimiento, las voy a decir a continuación. Atención, Muy bien. patriotas. Ajá. Tenemos nuestra página web, ordenvenezuela.com. Tenemos nuestra página en Facebook, Orden Movimiento Nacionalista. Tenemos nuestra cuentas de Twitter, @ordenvenezuela, @ordenlosandes, @ordenoccidente, @ordenzulia y @ordenmaracay. También tenemos nuestro correo electrónico donde recibimos la solicitud de los patriotas que desde su punto de vista desean apoyar al movimiento y desean contribuir a la gran causa nacional, el cual es ordenvenezuela@gmail.com y mi Twitter @NelsonRZ33. ¿Qué rol tiene el emprendimiento en Venezuela
según tú que realmente, a pesar de que llevas 3 años en el movimiento, ya estás en un posgrado, porque eso es otra cosa, señores, nuestro entrevistado está ya estudiando un posgrado. Es bastante joven para lo que está emprendiendo, pero lo cierto es que se ha estado formando. Mi pregunta es, ¿qué rol tiene ese emprendimiento en Venezuela? ¿Se puede emprender acá? Política, social, económicamente. ¿Es Venezuela una opción? Sí, a todas y ante las adversidades sí. Y tomo el nombre del programa, sí, porque tenemos con qué. Ahora, ¿cuál es el pequeño detalle? Cuando al venezolano se le socavó su esperanza, cuando al venezolano se le socavó su autoestima, creyó de que todo era imposible y que nada era realizable. Nosotros decimos, sí es posible, nosotros decimos, sí podemos, y en el caso del emprendimiento, en el aspecto político en el cual nosotros llevamos la vanguardia del nacionalismo venezolano, lo decimos con conocimiento de causa porque así lo hemos vivido. Sí se puede hacer, sí se puede emprender, solo que se necesita un pequeño elemento, un gran ingrediente, que es la garantía del éxito definitivo, no solamente para nuestro movimiento ni para el país, sino para la vida individual de cualquier persona que decida emprender en cualquier faceta de su existencia. Y es la voluntad, es la perseverancia. No se dejen rendir, señores. Manténganse fieles a lo que quieren. Mantengan su norte concreto hacia donde quieren ir en el emprendimiento de carácter individual. Y en Venezuela, sobre todo, que es lo que nos mueve a nosotros, nunca perdamos la fe en nuestro ideal, en el ideal de tener a Venezuela por encima de los partidos, el ideal de tener a Venezuela en su mejor destino, en un ideal de que Venezuela ocupe la mejor posición entre las naciones del mundo, porque sí lo podemos lograr. Ahora, ¿requiere esfuerzo? ¿Requiere sacrificio? Sí, pero el país así lo requiere. Venezuela llama a sus hijos para que nosotros acudamos a su auxilio, para que nosotros ofrendemos toda nuestra existencia en pro del bienestar y en pro de la realización de la nación. Así que emprender, aún en las circunstancias más difíciles, si hay la voluntad y si hay el ánimo y si hay la lealtad a un ideal, pues ese emprendimiento a la larga tendrá sus resultados. Más temprano, más tarde, en el momento que sea, pero dará sus resultados. Muy bien, de verdad muchísimas gracias por haber participado en el programa del día de hoy, Nelson. Nuevamente, recuerda tus redes sociales, las siguen preguntando, yo ya las guindé de todas formas en el chat, pero igual recuérdalas, en verdad considera que este espacio está disponible para cualquier cosa que se requiera. Y bueno, nada, adelante, las redes. Mariano, muchísimas gracias Mariano, Venus, muchísimas gracias por la invitación al programa, una ventana de difusión del nacionalismo venezolano, donde en verdad tenemos con qué ser potencia, tenemos con qué realizarnos. Y bueno, el camino sigue, es largo, pero estamos convencidos del ideal y estamos trabajando por él, por Venezuela y por 5, 10, 15, 20, 30 generaciones de venezolanos que tengan un país donde realizarse. Les recuerdo nuevamente a todos los patriotas que nos están escuchando, las redes sociales del movimiento, la página web ordenvenezuela.com, nuestras redes de Twitter, @ordenvenezuela, @Orden Los Andes, @Orden Occidente, @Orden Zulia, @Orden Maracay. Nuestro correo electrónico es ordenvenezuela@gmail.com. También tenemos la página de Facebook, Orden Movimiento Nacionalista. Por todas esas vías, pues tenemos la acercación, el acercamiento y la interacción acerca del ideal con todos los ciudadanos venezolanos. Cónchale, Nelson, te voy a tener que invitar de nuevo porque siguen haciendo preguntas en el chat. Bueno, bienvenido. Mira, sigue con las preguntas, por favor. Hay una última que la verdad me parece muy pertinente. Me están diciendo, Venezuela requiere reeducación y ciudadanía. ¿Qué opinas de ello? Totalmente, totalmente. Es que desde el 58 hasta hoy, los partidos políticos y los dirigentes entendieron que la mejor forma de dominación es la ignorancia. A través de la ignorancia, en la cual se despoja de un pleno conocimiento del sí y el para sí, pues tienes el terreno fértil para la dominación. Al tener dominación en base a la ignorancia, generas miseria, generas pobreza y generas desapego y desarraigo al país. Por eso, uno de los motores principales del ideal del bien nacional, motor principal del nacionalismo venezolano, es justamente la educación en nuestro acervo histórico, la educación en nuestros valores patrios, en nuestros valores cívicos y en nuestra geografía. Porque si no, por ejemplo, nadie quiere algo que ignora. No podemos querer a Venezuela si no conocemos su historia, no podemos querer a Venezuela si no conocemos nuestra geografía y así muchísimas otras cosas. El elemento fundamental para el rescate de la nación se encuentra en la educación, cosa que nunca
Fíjense ustedes, venezolanos, patriotas que nos escuchan, nunca los politiqueros, ni sus partidos ofrecen como alternativa para el país la educación del ciudadano venezolano como medio de redención individual y nacional. Por el contrario, los dicen, quédate ahí, yo te voy a dar una misión, yo te voy a dar una dádiva, yo te voy a dar la tarjeta mi negra, creando y fomentando más pasividad, más miseria, y eso por supuesto va a seguir manteniendo a Venezuela bajo ese esquema en la decadencia total. Por el contrario, el nacionalismo venezolano plantea la educación, la educación en todas las manifestaciones las cuales acabo de mencionar, para buscar el desarrollo del ciudadano venezolano y naturalmente de la nación venezolana. A mí en lo particular me parece muy buena esta idea de orden, además es una labor ardua, porque hay bastante que hacer ahora por Venezuela. Pero apoyo estos ideales que estás proponiendo ahora con esta idea del nacionalismo, que bastante falta nos hace, de volver a nuestra esencia como venezolanos. Y bueno, te auspicio a eso y te deseo mucho éxito. Y gracias al programa creo que ya por ahí tienes unos cuantos seguidores. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que sí, te voy a decir algo. Mira, tenemos aquí gente que dice 100% de acuerdo con este movimiento. Hay otros que dicen, por demás interesante, no había escrito, pero requiere de más tiempo esta entrevista, lo dice Álvaro. De hecho, y a raíz de que él no es el único que lo está diciendo, son muchos los que lo están pidiendo, Vaya. Te voy a hacer la propuesta formal aquí en el aire, de que a lo mejor no entendemos con qué, pero seguramente también hay otros espacios donde aquí mismo en la emisora se te puede entrevistar, ya sea en La Tribuna, que es el otro programa que también tengo a bien producir, o acá. Pero vamos a tener esa segunda entrevista por la sencilla razón de que lo están pidiendo. Bueno, con muchísimo gusto aceptamos en nombre del movimiento la invitación para seguir teniendo ventanas de difusión del ideal del bien nacional y del nacionalismo venezolano que no está de más decir de que el ciudadano venezolano en la calle lo pide. El ciudadano venezolano en la calle ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere los mismos partidos, ya no quiere o las variables, las caretas de los partidos, ya quiere de verdad ideas concretas, ideas que nos cohesionen, ideas que nos reconcilien como ciudadanos venezolanos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, de verdad, muchísimas gracias tú por haber acudido.